Hoy nos va a estar acompañando Javier Jiménez. Javier es contador público, especialista en estándares internacionales de contabilidad y hoy pues nos va a estar acompañando en esta segunda sesión de declaración de renta. Bienvenido, Javier, y pues nada, el auditorio es todo tuyo. Ya tenemos más de 700 contadores conectados. Hola, hola, muy buenos días a todos, Valentina, y a todos nuestros asistentes, nuestros colegas contadores, que bueno, estamos ya preparándonos en esta jornada de renta persona natural que ahorita se nos avecina, ¿sí? Eh, reciban toda una cordial bienvenida y gracias por estar en esta segunda parte de nuestro taller o conferencia, ¿verdad? En temas de declaración de renta personal natural. Listo, en esta ocasión abordaremos, como lo mencionábamos o como lo mencionaba Valentina ahorita, ¿verdad? Eh, pues la parte complementaria que sería los costos y las deducciones que se tienen en cuenta para depurar la renta líquida o tener la renta líquida gravable para nosotros poder declarar la renta de los contribuyentes o que los contribuyentes declaren su renta. ¿De acuerdo? Entonces, no miraremos los costos y deducciones, esta aplicación del 40%, sí, cómo funciona, algunos errores frecuentes y un caso de estudio que traemos a continuación con cada uno de estos criterios. ¿Listo? Ok. Bueno, en la clase anterior, bueno, ya es la costumbre, en la entrega anterior, pues yo les suministré una plantilla, ¿verdad? En la cual hace parte de este trabajo del día a día de nosotros los contadores en cuanto a cómo yo llevo un control de los clientes que tengo, ¿verdad? Y los vencimientos de cada uno de ellos. Asimismo, cuenta con una plantilla, un checklist de documentos que se requieren a los contribuyentes para poder preparar y presentar la declaración de renta de esas personas. ¿Sí? Y ese se le puede llamar como un papel de trabajo, en este caso, o es un papel de trabajo, para que evitar errores frecuentes que a veces incurrimos los contadores y que en algunos casos los contribuyentes nos hacen incurrir y por ahí se forma entonces el lío en cuanto a mala reputación con el contador y entonces hasta allá no queremos llegar. ¿Listo? Entonces, en primera medida, miraremos los costos y deducciones en cada una de estas cédulas, ¿verdad? Como pueden observar, en cuanto a la renta de trabajo, la renta de trabajo que no provienen de una reglamentación laboral, ¿verdad? Y renta de capital y renta no laboral. Como podemos observar, entonces tenemos en renta de trabajo y renta de trabajo que no provienen de la relación laboral, tenemos costos y deducciones, ¿verdad? En solamente en renta de trabajo que no proviene de relación laboral como tal, en cuanto a costos como tal, ¿verdad? Y renta de capital y renta no laboral. Pero aquí, en cuanto a renta de trabajo, está sombreada, ¿verdad? Esto quiere decir que aquí hay una limitante en cuanto al costo como tal en esta renta de trabajo. ¿De acuerdo? Listo. Esto con el ánimo de que yo les comentaba en la entrega anterior que en renta de trabajo, ¿sí? Podemos llevar lo que son, como ya sabemos que cómo yo distribuyo mi renta las rentas de trabajo o las rentas generales de cada una de estas, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos traído un caso de estudio que era que un médico, una persona natural, ¿verdad? Que tiene honorarios por su prestación de servicio. ¿Listo? Entonces, esos honorarios pueden ir, si bien le parece, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué podemos hacer? Primero, hacer la renta de trabajo y hago todos los cálculos por ahí, ¿verdad? Y luego hago la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral. También me puedo ir por esa renta y declarar esos ingresos por esa renta. ¿Listo? Y también le comentaba que en este caso, y voy a hacer un intro o una introducción, voy a anticiparme a lo que veremos en esta clase en el día de hoy. Igual forma, voy a regresarme también a la clase anterior, ¿verdad? En relación a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí uno tiene que ser estratégico en este sentido y a la hora de solicitarle la información al contribuyente, uno analiza cuáles son esas debilidades o sí, debilidades que tiene el contribuyente en relación a los documentos.
Por eso es importante es checklist de documento, que tú te sientes con tus clientes y le digas, bueno, señor, y recomendable, ¿ah? Recomendable sentarse con el cliente, ¿sí? Vamos a ir avanzando en esos errores frecuentes que cometemos a veces, o que se cometen, no solamente por parte de los contribuyentes, sino por parte de los contadores también. Entonces, sentarse con el contribuyente con una hoja, con la hojita del checklist, miren, tú se la puedes mandar anticipadamente, pero luego sentarte con él y decirle, bueno, usted me entregó 5 documentos, de los cuales para determinar el ingreso tenemos certificado de laboral, ¿sí? O certificado de ingreso y retención si es laboral. Listo, ¿verdad? Entonces ya tú ahí ya estás definiendo la renta por cual donde la vas a liquidar o la vas a declarar, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a lo que nos atañe ahora, en cuanto a los costos, ¿verdad? O deducciones, entonces, pues perfectamente ya tenemos los ingresos no constitutivos de renta, aporta salud, pensión, ¿verdad? Pero quizá de pronto el empleado aporta a caja a fondo de pensión voluntario. Entonces, pues ahí también te da la información y en otro caso, pues si tienes alguna aporte de salud prepagada, pues también es importante para determinarlo como una deducción ahí. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues tú lo calculas, ¿verdad? La renta por renta de trabajo y con esa información, ¿verdad? Versus la que vas a hacer normalmente, la que vas a hacer con la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, ¿verdad? Entonces tú puedes determinar ahí fácilmente que puedes declarar, sí, sin ningún problema, o puedes declarar sin ningún problema ese contribuyente y en caso de que no tengan esos costos como tal que pueden ser un dolor de cabeza a la hora de demostrarlo o procedencia que cumpla con ese criterio de procedencia ante la DIAN. Entonces, uno mejor trata de hacer un comparativo y mira, bueno, vamos a declarar mejor por renta de trabajo y te evitas ese dolor de cabeza de que, vea, usted tiene de costo, no tiene factura, ¿no? Esta mayor parte, ¿usted qué hace? Bueno, en el caso yo tengo un arriendo de donde presto el servicio como médico, particularmente, ¿verdad? Y le pago a una secretaria, en fin, puede ser el caso. Entonces, pues si tiene eso documentado, si tiene eso con unos soportes, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería su soporte? Bueno, documento soporte en algunos casos, tenerlo debidamente autorizado ante la DIAN para que no vaya a tener ningún problema. Entonces, ese es otro problema también, que muchas personas naturales no quieren hacer ese proceso de documento soporte, ¿sí? Evitando estos inconvenientes. Entonces, lo ven como bastante engorroso. Yo no tengo que dar contabilidad, sí, pero ante la DIAN, pues para que esto sea procedente deben estar soportados con estos documentos. Entonces, ahí también tenemos que ser bastante estratégicos. Si no queremos enredarnos la vida, pues simplemente pues nos vamos por la renta de trabajo. En este caso, se puede extraer, ¿sí? La renta de trabajo que no provienen por renta laboral también, pero aquí tienes una, una característica que aquí entonces tienes que optar por no, si te vas a declarar por acá, por la renta de no laboral, pues ahí es porque te vas a acoger a costo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí puedes coger fácilmente, si tengo un costo, unos 5 o 6 millones soportados, pues te puedes ir por acá. Pero además de eso, no puedes estar como contraprestaciones o decir, por sentido contrario, en este caso, no puedes entonces llevarte las dos, distraerte o tener dos deducciones o dos distracciones de esta renta. Es decir, no puedes entonces tomarte el costo y luego tomarte la deducción de la renta exenta de que habla el artículo 206, que es el 25% que tiene derecho esta renta. ¿Listo? Entonces, ahí toca mirar bien cómo te la vas a jugar, cómo vas a tú declarar esta renta ¿con base en qué? Con base o en función a qué tantos documentos te entrega el contribuyente, tu cliente. ¿Listo? Entonces, hay unos contribuyentes que son bastante aplicados. Yo tengo unos clientes médicos que son bastante aplicados, ¿sí? Ellos guardan todo. Cuando ellos me sorprendo a veces porque me hacen una lista y todo, mira lo que pagué, aquí están los soportes, chévere, porque ahí no hay lío en ese sentido. Entonces tú ya analizas, bueno, si de pronto el impuesto le sale más costoso por la renta de trabajo, ¿verdad? Pero
tiene costos donde tú los puedes soportar y son mayores que el 25% de la renta exenta que tienen por ley estas rentas de trabajo, entonces pues te puedes ir por los costos o la renta de trabajo que no provienen de relación laboral. Listo, laboral como tal. Entonces, eso es un análisis que uno hace previo a iniciar una declaración de renta con el cliente en cuanto a su naturaleza, ¿de acuerdo? Cada cliente pues tiene también sus especificaciones como tal. En el caso de las rentas de capital, pues ahí sí toca un poco en cuanto a costos o deducciones, bueno, solamente que pague salud y pensión, ¿verdad? Por esos ingresos, como ingresos no constitutivos de renta, pero el costo acá toca bastante, es bastante complejo, porque son no son muy frecuentes eso. Por lo general, cuando hay ingresos de capital en casos de arrendamiento, pues ahí toca hacer con el cliente también anticiparse una planeación tributaria. Es decir, miren, en cuanto al local comercial que uno tiene, como cada vez que lo arriendan, lo tienen que hacer unos arreglos, ¿verdad? Todo eso tratar de sacar con facturas electrónicas, ¿verdad? Los pagos que se realicen al personal del mantenimiento serían unos costos que se pueden soportar en ese sentido. ¿De acuerdo? Y en el concepto de renta no laboral, pues ahí sí definitivamente ellos sí se tienen que ir con costos sí o sí, con costos como tal. Porque pueden tener unas deducciones también, pero ellos les aplican esas dos opciones. Porque recuerden que las rentas no laboral son para aquellas personas que se conocían anteriormente como cuenta propia. Son esas personas que son contratistas, ¿verdad? Por ejemplo, maestros de obras que con un contrato en una construcción y ellos contratan 2, 3, 4 ayudantes y los ingresos son 100 y pico millones. Entonces, pero de esos 100 y pico millones, de esos 100 millones, pues tienen que pagarles a los empleados que tienen como tal. Entonces ahí tienen unos costos. En lo posible también tratar con ellos en verificar de que esos pagos se hagan de la mejor forma trazable, ¿sí? Que se puedan medir, es decir, que puedan ser documentados, ¿sí? O sea, un comprobante de egreso, pedirle la cuenta de cobro, tener el RU, todos esos documentos, en lo posible utilizar bancarización también hace parte de la buena práctica con estos clientes. ¿Sí? Entonces, que utilicen bancarización para pagar. ¿Sí? Recuerden que ya da plata, da vivienda, ¿qué más? Nequi, pues son utilizados como medio de bancarización y simplemente tener este tema. Y con ellos sí, sí también tratarle de al menos hacerle el documento de soporte electrónico, igual forma eso no es nada del otro mundo. Simplemente, pues, hoy en día, pues hay software como Sigo en este caso, que vende unos paquetes muy, muy asequibles para micros empresarios, en este caso obligados a llevar contabilidad, porque no son empresas, pero puedes tener esa salvedad ahí para no tener inconvenientes. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Y por qué enfocamos este tema así? Porque la DIAN está molestando de una forma impresionante. ¿Listo? No sé si los que están acá ya tienen tiempito haciendo declaración de renta, pero el año pasado la renta se terminó en octubre y en diciembre creo que más tardar el 15 de diciembre, como el 5 o el 6 de diciembre, no, el 8 por ahí, ¿sí? Del 8 al 15 comenzaron a mandarle notificación a todos los contribuyentes que tenían inconsistencia en su declaración de renta. ¿Listo? Y hablaremos de eso más adelante. ¿Vale? Ok. Entonces, a la hora de hablar de rentas exentas o deducciones, ¿sí? Deducciones como tal en cuanto a estas rentas, pues en algunos casos tenemos la renta de trabajo y la renta de trabajo que no proviene de una relación laboral, pues tenemos rentas exentas como las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades, ¿verdad? En algunos casos puede que apliquen, pues otros que no, dependiendo también, ojalá no sean esos casos. Indemnización por que implique protección a la maternidad, gastos de entierro, de funerarios del trabajador, auxilio de cesantía, ¿sí? Se considera una renta exenta también. Y en cuanto a esto, bueno, también más adelante hacemos un ejercicio para que observen cómo se calcula este concepto, este numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Para determinar la parte grabada y la parte no grabada. ¿Ok? Listo. En cuanto a rentas exentas, también tenemos las pensiones, aunque no están incluidas en este concepto de las rentas generales,
pero bueno, las pensiones, aprovechamos, se consideran rentas exentas cuando no exceden de 1000 VT. ¿Listo? Entonces, esto es como 4 millones, más de 5 millones de pesos por año. En este caso, bueno, también se consideran como unas rentas exentas en este punto. ¿Listo? Seguro por muerte, compensación en casos de las fuerzas militares, también sucede en muchos casos de esto. Y bueno, el 50% en cuanto a los magistrados de los tribunales, sus fiscales, procuradores judiciales, ¿sí? Que se consideran ese 50% como gastos de representación exentos, ¿verdad? Casi el 50%. Para los jueces de la República también es diferente, pues se considera solamente el 25% del salario, ¿sí? Al igual que los empleados. Eh, en casos de los salarios que reciben los oficiales, soldados de las fuerzas militares, también se considera renta exenta en ese porcentaje contable. ¿Listo? Los gastos de representación de rectores se consideran, en una parte de los salarios se consideran gastos de representación y a profesores de las universidades públicas no puedan exceder del 50% del salario. Entonces, para ellos también tienen ese beneficio. Y el beneficio de que hablábamos ahorita, pues obviamente es del 25% que representa ese 25% para las rentas de trabajo, que aplica para rentas de trabajo y para las rentas de trabajo no laboral, y que eh, no puede pasarse de 790 VT como tal. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿cómo se aplica este porcentaje? Listo. Entonces, para efecto de ese porcentaje, se establece, o para establecer ese porcentaje, ¿verdad? Primero tenemos que hablar de cómo, a dónde vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar a la renta líquida grabable, la renta líquida de la cédula general. Y para eso tenemos que tomar, ya tenemos claro que tenemos todos los ingresos obtenidos durante todo el año o el periodo fiscal, ¿verdad? Excepto lo de dividendo y ganancia ocasional que se tramitan por otra parte. Listo, pues le restamos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional imputable a cada una de estas rentas, ¿verdad? Y a esto, pues le restamos lo que son las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a estas cédulas, ¿sí? Que no podrán exceder del 40% del resultado anterior, ¿sí? Y que tampoco podrán en todo caso pasarse de 1340 VT anuales. Listo, entonces aquí tenemos como pueden observar en esta gráfica, ¿sí? Esta limitante o esta balanza en la cual siempre tenemos que estar atentos a no pasarnos de este límite, ¿de acuerdo? Y ahí más adelante vamos a mostrar cómo es el tema de este límite de la renta exenta del 40%. ¿Listo? Un tema también puntual que la reforma tributaria anterior pensaba corregir, ¿sí? Porque aquí, bueno, esto ha sido un beneficio bastante importante en cuanto al dependiente, ¿sí? Como rentas, como deducciones o rentas exentas. ¿Listo? El de la adición de estos tres dependientes que no teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Eso ha sido bastante fantástico porque esto ayuda full a, eh, a disminuir la carga tributaria de los contribuyentes. Yo por lo general, esto en la declaración de renta anterior me ayudó bastante porque pues yo pude vincular a mi familia completa, en este caso, no todo depende de mí. O sea, ahí siempre me ahorré un porcentaje. ¿Sí? Tengan en cuenta que este dependiente, que son adicionales, no entran en el límite del 40%. ¿Vale? Esa es otra ventaja. Entonces, el gobierno, pues, obviamente le apuntó, vio que el año antepasado, eso lo golpeó bastante, porque la mayoría de trabajadores o rentas de trabajo, ¿verdad? Se tomaron este beneficio y fue bastante genial. ¿Listo? Entonces, de la adición a este dependiente de que hablaba el artículo 387 y ahora el de los 4 dependientes máximos, ¿verdad? Aplica para la renta de trabajo, la renta de trabajo. ¿Listo? Esto aplica en esta casa. En el caso de la renta de trabajo que no provienen de renta laboral, es decir, honorario, servicio, aplica el dependiente, pero esta adición como tal no le aplicaría a esta renta, ¿de acuerdo? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Hay un concepto de la DIAN donde aclara, porque ahí hay un vacío en la norma,
pero hay un concepto de la DIAN que aclara este punto porque en cada temporada de renta de las anteriores siempre es objeto de consulta y de confusión este concepto. Entonces, yo les voy a suministrar ese concepto a Valentina para que se los cuelgue en el material para que ustedes lo descarguen y lo tengan claro ahí en ese tema. Además de eso, hay otros conceptos, es un concepto general donde hay un sinnúmero de preguntas que ustedes se pueden apoyar en cuanto a interpretación que tenga la norma tributaria y que los reglamentarios, los decretos reglamentarios no aclararon, pues estas doctrinas de la DIAN ayudan a aclarar un poco más en este sentido. ¿Listo? Ok. Como les decía, en algunos casos, y ahorita vamos a aterrizar cómo se aplica en la práctica lo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, como errores frecuentes que podemos observar en este proceso, como les decía en principio, pues tenemos una mala costumbre en algunos casos. Bueno, la idea es que no se tenga esa mala costumbre en este sentido en cuanto a solicitar la información al cliente. Listo, a veces lo hacemos de forma informal, ¿sí? Por WhatsApp, por teléfono. Entonces, ustedes con ayuda, con ese documento, ese checklist, que yo les suministré, ¿verdad? Y que de igual forma es amplio porque ustedes le pueden agregar otras cosas más. Pero yo creo que ahí está bastante completo en cuanto a solicitud de información. Como les decía en principio, es importante al menos sentarse con el contribuyente en vivo y en directo, cara a cara. Por muy ocupado que tengan, es mejor y recesionarle la información de forma personal. Esto evita malos entendidos, muchachos, ¿sí? Estimados y apreciados colegas, esto evita malentendidos, que yo te mandé, que no te mandé, no. Si usted me entrega 10 folios, 10 folios, usted lo va chuleando, porque ahí le quité, para que ustedes vieran cómo el proceso se va chuleando, ¿verdad? Y firma, el señor contribuyente me entregó 10 folios con relación a certificado de ingreso y retención, pago de pila, pago de el certificado que arrojan las temas estos de las salud prepagada, de póliza, en cuanto a todo lo que tenga que ver con soportes que hacen representan o respaldan los pagos de los contribuyentes, pues es importante que te lo entreguen de manera física. Si te lo van a entregar por vía electrónica, pues obviamente también hacerlo en lo posible que te firme el documento y que quede constancia de que te entregó los documentos con los cuales tú vas a preparar la declaración de renta con esa información, ¿sí? No se pongan a colocar información de más, información de menos. Cuando hay información de menos, pues sí hay un error de parte del asesor, pero no se pongan a hacer información de más. Es decir, mira, es que te dio esto, pero voy a ver si te lo bajo más. Sí, no. Si la información le dio un saldo a pagar de 3 millones, 4 millones, socialice el borrador, ¿sí? Socialice el borrador de la declaración, ¿verdad? Y con esto vamos con el segundo error y ahí mismo con la misma acción que vamos a tener, ¿sí? Es socializar el borrador. Mire, te dio a pagar 3 millones de pesos. Con la información que tú tienes, pues es mucha plata, por lo general todos dicen así, esa es mucha plata, en fin, ¿listo? Bueno, te van a decir siempre, bueno, ¿y qué se puede hacer para bajar eso? No se puede hacer más nada, no, señor, o sea, no se puede hacer más nada porque eso es lo que da, eso es la detracción o la depuración que se le hizo a sus ingresos en el año 2024. ¿Sí? Ahora, no sé si usted de pronto aporta a fondos de pensión voluntario, si tiene salud prepagada, entonces, en fin, o tiene algún otro dependiente, ¿verdad? Y aquí entonces viene el tercer recomendado, que no pase lo que pasó el año pasado. En diciembre, la DIAN comenzó a mandarle a todo el mundo, señor contribuyente, corrija su declaración. Todo el mundo asustado. Hemos detectado que dentro de sus dependientes tiene una persona que ha generado más de 10, en ese entonces era como 10 millones de pesos, ¿sí? Más de 10 millones de pesos. Por lo tanto, no se considera o no cumple el criterio de dependiente de que habla el artículo 387. Entonces, todo el mundo se quedó sorprendido. Ya la DIAN tiene mucha inteligencia en ese sentido, está trabajando con la tecnología, obviamente, y ya está cruzando mucha información, ¿sí? Así detectaron a muchas personas que comenzaron a incluir dependientes
que no eran dependientes del contribuyente, porque el dependiente es el que vive con la cuota de sostenimiento que le das tú como esposo, como esposa, ¿verdad? A tus hijos o pagas, ¿verdad? En estos temas de educación con el ICT o, o le das como cuota de manutención a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Entonces, Dayan detectó eso rapidito. También detectó otra de las cosas frecuentes que ocurrieron el año pasado y que espero que no ocurran con ustedes que están aquí informándose, es que empezaron a incluir cédulas de personas muertas. O sea, eso también es un error garrafal. O sea, ya eso está cruzado con la registraduría y la registraduría sabe ya, apenas que una persona muere, ellos enseguida el acta de difunción, enseguida activan y cancelan esa cédula. Entonces, eso también ocurrió el año pasado. ¿Sí? Errores frecuentes y errores bastante infantiles, porque, hombre, en este siglo de la tecnología es la reina, ¿sí? De todo lo que estamos haciendo, y la DIAN, por supuesto, con todas sus atropellos sistemáticos e informáticos con su plataforma que nos tienen actualmente a todos los contadores, ¿verdad? Que estamos viviendo un suplicio por causa de ellos, tienen sus cositas ahí guardadas en cuanto a tecnología, porque para eso sí, ahí sí sacan toda la tecnología, pero para poner a trabajar el Muisca como debe de ser, un sistema informático de la DIAN, pues ahí sí les queda a veces de pagar. Pero lo hicieron el año pasado, lo hicieron y comenzaron a detectar bastantes declaraciones de renta que pues posteriormente, pues obviamente, ¿qué quiere decir una corrección? Pues si aumenta el saldo a pagar, pues te va a tocar pagar. Entonces, sanción. ¿Listo? Y la mínima debe estar casi 500, 490, 500 y algo, si no estoy mal. ¿Listo? Está 50 y pico el VT. Entonces, pues el contribuyente pues no quería pagar 3 millones muy bien, entonces cuando viene el aumento, entonces la sanción no va a ser 500 porque no es la mínima, sino que va a ser 1 millón y entonces el contribuyente no va a tener que pagar más. Entonces ahí también es que viene el problema, es que, señor contador, pero tú no me dijiste que esto pasaba, que, ¿por qué hiciste esto? Es que yo no te dije que lo hiciera. Entonces ahí viene también el malentendido y viene la desacreditación de el contador en cuanto a la prestación de su servicio. Y eso es también, falta la ética como contador, como contable. Entonces, evitemos esos errores, ¿verdad? Evitemos todas esos malos procedimientos para no caer en ese error. ¿De acuerdo? Otro de los temas también que se cometen en estos errores frecuentes son en algunos casos, bueno, ahorita hablábamos también de esos costos que no son procedentes. ¿Listo? Costos a veces personales, bueno, en este caso son personales, pero aunque hay también una doctrina del Consejo, una doctrina del Alto Tribunal, una sentencia que, claro, ahí toca entrar a demostrar, ¿sí? Que la compra de los vestuarios del contribuyente hacen parte de las rentas necesarias, la deducción es necesaria, ¿sí? O expensas necesarias para prestar mi servicio. Porque obviamente en esa sentencia decía de que el contribuyente va a prestar un servicio, un médico, abogado o nosotros los contadores, ¿verdad? Y no van a ir desnudos a prestar los servicios. Entonces la compra de eso, de tu ropa para prestar tu servicio, hace parte de las expensas necesarias, artículo 115 y 115 del Estatuto Tributario, ¿verdad? En cuanto a que lo que tú necesites para prestar mi servicio. Entonces, eso tengo que tenerlo documentado también. Tengo que tener mi soporte y si caso factura electrónica para demostrar que sí, mire, esto es, yo presto mi servicio como contador, como abogado y aquí está o como médico. El tema de gasolina, llegar a un acuerdo con la bomba de gasolina para que te den una factura al final, ¿sí? Eso también tienes que hacerlo, tenerlo en cuenta, porque ahí también hace parte de tus expensas necesarias para prestar el servicio al contribuyente, ¿no? O tú como contador o cualquier abogado, eso es expensa necesaria. O sea, nadie presta unos servicios caminando, ¿sí? Porque entendamos que la DIAN actúa de presunción. Ellos creen que todos los ingresos que tú tienes son 100% grabados. ¿Listo? Entonces, aunque también hay un artículo que te habla de que del 100% que tú recibes, hay unas rentas, unos costos por presunción, creo que son del 40%. ¿Sí? No recuerdo bien el artículo ahora mismo, pero en algunos casos para el tema estos de los ingresos que se reciben o si los ingresos se reciben en las cuentas de ahorro.
que es otro de los temas también neurálgicos en estos temas. Los contribuyentes comienzan a recibir ingresos por NECI. En algunos casos cogen la cuenta. Tengo un cliente que se cogió la cuenta donde le pagan la pensión a ella. Y como eso tiene que cargarlo enseguida, viene y se lo manda para su cuenta en Nequi. ¿Listo? Ahora ya hay transfer y te lo puedes mandar a otra cuenta. Se lo mandaba a otra cuenta y a la otra cuenta. A la cuenta 1 sacaba la pensión, se lo mandaba a la cuenta 2 y a la cuenta 2 se lo mandaba a la cuenta 3, que es Nequi. Porque había que pagar en Nequi y no sabía que había transfer y que ya ahora no es necesario, simplemente con transfer tú puedes mandar ese pago a cualquier banco. Y ahora está la llave, que es todavía mucho mejor. Entonces, ¿qué pasó? Ella esos 30 millones de pesos que recibió en pensión, se le multiplicaron básicamente en 60 millones de pesos. Entonces, y así, no, así mismo hizo con su cuenta personal, todo el billete que entraba, el dinero que entraba, se lo mandaba a la otra cuenta. Entonces, aumentó 40 millones. En sí, sobrevaloró sus ingresos en 60 millones, en 30, en 40, 70 millones de pesos. ¿Sí? Y ella había recibido normalmente 70 millones, se lo duplicaron básicamente. Entonces, cuando ella ve todo eso, y yo le explico, mira, aquí tienes unos ingresos, unos movimientos de tu cuenta de ahorro de 150 millones. ¿Y esa plata dónde salió? Entonces, ¿por qué es importante sentarse con el cliente? Mire, vamos a revisar, seguramente tienes, ya ha pasado esto, esto, esto. Sí, sí, yo hice eso. Entonces, no, a veces los contadores nos convertimos como esos sacerdotes también, donde tiene que confesarse el contribuyente. Entonces, decirle, por favor, dígame la verdad y solamente la verdad. Cuénteme qué es lo que pasó acá. Hay una confidencialidad dentro del principio de ética que nos ampara. Entonces, tranquilo, cuénteme, dime la verdad porque necesito saber para poder desenredar esta pista y poder asesorarte de la mejor forma. Entonces, te comienzan a decir, no, mire, entonces ya haces una depuración, ¿sí? Una depuración de la cuenta de ahorro. ¿Listo? Hay una depuración de la cuenta de ahorro, hay un formato, también se lo voy a suministrar a Valentina para que se lo dé, para que tú tengas cómo hacer la depuración, ¿sí? Y los ingresos de RNEC, ingresos transferidos, tienes que hacer una carpintería, obviamente el contribuyente, ¿no? Que te diga cuáles son los ingresos, cuánto pasó a NEX, cuánto pasó a la otra cuenta, para tenerlo soportado. Y eso la DIAN también te lo pide. A mí un cliente me lo pidió, ¿sí? Todo esto son casuísticas de la vida real. Entonces, y puse a la contribuyente a sacar toda esa información y luego cuando fue a la DIAN, bueno, miren, yo de los ingresos sí recibí 150, pero estos 70 no fueron ingresos propios, fueron ingresos, traslados de cuenta a mi otra cuenta. Listo, entonces, bueno, muéstrame, aquí está todo, mira la relación, y ahí quedó el caso. Se archiva y levantan el expediente y lo cierran. ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Listo. Bueno, entonces, eh, el, bueno, espero que tengan en cuenta todos estas recomendaciones, apreciados colegas, porque estos son casos de la vida real, ¿ah? Casos de la vida real que en algunos casos me han pasado a mí, en otros casos le han pasado a otros amigos bueno, gracias a ellos también, como yo siempre les digo, me llaman a preguntarme, a resolver inquietudes, dudas, y eso me sirve para esto, para compartir con ustedes, compartir con los estudiantes estos casos de la vida real y que se aprovechen para poder surfear o no caer en el mismo error, ¿verdad? Que ya cayó otro profesional. Yo le llamo consejos indirectos, ¿sí? Yo le llamo consejos indirectos, ¿sí? Escucho lo que le pasó a mi colega, ok, ya lo escuché, ya sé que es así, pues a mí no me va a pasar. Yo trato de corregir esa parte. Eso yo lo aplico en mi vida normal, por eso se lo transmito también, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Listo. Entonces, miremos el límite del 40%, cómo funciona en este caso. Ya tenemos los datos del contribuyente, los ingresos anuales, 120 millones, unos ingresos no constitutivos de renta y ganancia nacional, salud y pensión de 10 millones, y tiene una renta decente y una renta de deducciones imputables de 50 millones. ¿De acuerdo? Eh, Listo. Entonces, primero que tenemos que hacer, pues para calcular la base para aplicar el 40%, sumamos los ingresos de la cédula en este caso. Que tengamos, si tenemos uno, pues solamente uno, excepto la dividendo, que no se incluye, ¿verdad? Si tenemos las cuatro rentas,
renta de trabajo que no proviene de renta laboral, renta de cédula y no, renta no laboral. Supongamos que tengamos solamente una, ¿listo? Entonces sumamos, restamos, a 110 millones de pesos, ¿listo? El segundo paso es aplicar el porcentaje del 40% del límite, que sería entonces multiplicado por el 40%, es decir, 44 millones de pesos. Es decir, que el contribuyente tiene, en este caso, solo se puede descontar hasta 44 millones de pesos, pero el contribuyente tiene 50 millones en renta exenta y deducciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una diferencia de 6 millones de pesos que serán constituidas como renta no imputable, ¿sí? No será deducible. ¿De acuerdo? Igual forma sucede con el límite de los 1340 VT, ¿vale? No se puede pasar ni de los 40 ni de 1300 VT. Entonces, eso para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Si quedó claro, pueden seguir colocando dedito arriba y vamos avanzando. Listo. Yo ahorita les muestro en Excel cómo se hace. Otro de los temas que hay que tener en cuenta para no cometerlos como errores frecuentes y estrategias para poder hacer una buena depuración o que el contribuyente declare de la mejor forma. Recuerden que también hay un límite para las rentas de no laboral, en este caso, en cuanto a el 60%. ¿Listo? Tratar en lo posible, no, bueno, con lo antes mencionado, pues tratamos de evitar eso, ¿sí? De que no me pase del 40%, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 millones de ingresos, pues no me puedo pasar del 60%, de 60 millones de pesos, no me puedo pasar. Para fortuna de todos, pero en algunos casos puede que pase. El mismo sistema, cuando tú vas a ingresar ingresos, 100 millones, costos, ¿verdad? 65 millones, él te manda una alerta, ¿sí? Usted se ha pasado del límite del 60%. Entonces te dice, hasta que tú no le des que sí, no te deja pasar. Cuando tú le dices que sí, obviamente ya mandaste una alerta a la DIAN, ¿sí? Y si tú no tienes claro el tema, pues obviamente se te pasa, o no sé, o el mismo contribuyente te exige que no, yo tengo que bajar más. Por eso les digo, no cometan esos errores. ¿Sí? Sí, son 60%, son 60%. No, que no te toca pagar eso y listo, no hay más. Ahora, ¿qué te propongo? Entonces ahí viene la salvaguarda o la acción a hacer en estos casos. Te propongo que de aquí en adelante nos sentemos, ¿sí? Me invitas a un café y hacemos una planeación tributaria. Entonces, mira, ¿qué puedes utilizar para deducir tu renta líquida? Pues hay rentas exentas, hay algunos beneficios en este sentido. ¿Sí? No, yo no aplico ninguna de esas. Ok, si no aplica, bueno, nada, no se puede hacer más nada, ¿verdad? Pero en algunos casos, como me pasó en alguna vez, no, mira, yo me senté con tú aportas salud y pensión y ARL, sí, claro, hasta eso. No, ARL también aplico, ok. Pero no, pero mira, sabes que yo también aporto a salud prepagada. Entonces, eso también ayuda, ¿sí? Con una renta exenta, ¿verdad? Pero si tú tienes que decírselo al contribuyente que comience a confesarse para que tú puedas obtener todos estos elementos que te van a servir o le van a servir al contribuyente y a ti, obviamente, para que le puedas hacer a minorar la carga tributaria de ese contribuyente. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si aún no hemos terminado, vamos a pasar aquí a un Excel que tengo por acá, ¿verdad? Para mostrarles otras cositas en cuanto listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Listo. En cuanto al límite, bueno, ya no quedó, no hay ningún problema con ese tema del límite, ¿vale? Listo. Y con relación a este concepto de esta renta Z, que también se vuelve a veces un poco compleja, o entenderla, es el del 25%, el numeral es 6 del artículo 206 de la renta exenta, en cuanto al 25%, cómo se aplica el 25% o en este caso que se redujo un poco a
hasta la base de 790 VT, ¿verdad? No se puede pasar de este monto. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos unos pagos laborales, ¿verdad? De 200 millones de pesos. ¿Vale? Y unos ingresos no constitutivos de renta, tenemos unas deducciones, otras rentas exentas, ¿verdad? Y luego tendríamos que tener en cuenta la VT del año, el periodo grabable, el año 49.799, y se aplicarían el 25% de esa renta exenta, ¿vale? Pero además de eso tenemos otro límite que son los 790 VT, que no podríamos pasarnos de ninguna de esas dos. Entonces, en este caso, aplicamos, ¿verdad? La renta exenta base sería 110. Esto quiere decir que pagos laborales menos ingresos no constitutivos de renta, menos deducciones, menos otras rentas, me da 101. A eso le aplicamos el 25% y me da 27.500.000. ¿Listo? Y el límite de entre las 790 VT está en 39, ¿sí? Entonces, qué quiere decir esto? Que en este sentido, yo no me puedo pasar tampoco de 27.500.000, ¿verdad? En este caso. Porque aquí la norma dice una o la otra, ¿sí? 25 o el 79. Listo, entonces la que aplique primero, entonces la 25%. Y yo tengo entonces en mi renta exenta, tengo aquí mis deducciones, tengo entonces, ¿cuánto? 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Esto quiere decir entonces que como el contribuyente tiene 27.500.000, ¿sí? Está por debajo del límite en este caso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podría yo a, aplicar esa renta exenta que tiene acá, ¿sí? En este caso. ¿Listo? Entonces estaría yo aplicando ese 25%, sería una renta exenta que sería aplicable. ¿Vale? Ok. Ok. Listo. Entonces, bueno, eh, en cuanto a, ok, ya. Y otro punto también que es bastante controversial en algunos casos es la determinación del auxilio de cesantía. ¿Listo? Más los intereses también. Recordemos que a partir del 2017 en adelante, el auxilio de cesantías, ¿verdad? Antes se consideraba ingreso gravable cuando lo recibía el trabajador, ¿sí? Ya a partir de la fecha, la auxilio de cesantía se considera ingreso para el contribuyente, ¿sí? No solamente cuando se reciba, sino cuando se consigne al fondo de pensión. Entonces, en ambos casos se considera ingreso, pero pues se considera también una renta exenta, ¿listo? Y depende también del numeral 4 del artículo 206 en cuanto a esta depuración. Entonces, por ejemplo, tiene esta tabla, ¿verdad? Que determina cuál es la parte gravable y la parte no gravada del impuesto este. La parte no gravada el 90%, el 80% y así sucesivamente, dependiendo este tema. Por ejemplo, tenemos unos ingresos promedios de 22 millones de pesos, ¿sí? Se suman los últimos ingresos de los 6 últimos meses del contribuyente. Esto me da entonces, lo divido entre las VT, ¿verdad? 49.799 y me da 442. Entonces yo me voy para la parte de aquí de esta tabla, está en este rango, ¿sí? En el rango de este que está acá, ¿sí? Entonces quiere decir esto que si el auxilio de transporte, en este caso, ¿verdad? La cesantía es de 5 millones de pesos, en este caso, pues la parte no grabada sería 4 millones y la parte grabada sería el restante, ¿sí? En este caso. Obviamente, un auxilio de cesantía de esta categoría, pues obviamente un empleado que tiene buenos ingresos, que se encuentran, ¿verdad? Entonces, esto funciona de esta forma. Si la auxilio de cesantía es por debajo de este valor, pues seguramente va a ser exento el 100% como tal. ¿Listo?
Ok. Claro, hasta aquí, jóvenes, colegas, apreciados colegas. Y pues este archivo, pues se los voy a regalar. Y dentro de la que se consideran esas rentas exentas, ¿verdad? Tenemos aquí un sinnúmero de un listado de rentas exentas, ¿verdad? Deducciones por interés de vivienda también te sirven para tu poder identificar posibles deducciones, ¿sí? Que van a favorecer a tu contribuyente. Entonces, de esta forma, tú lo vas a ayudar haciendo alusión tributaria, ¿sí? En este caso, más no evasión tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, ayudemos a los contribuyentes a que puedan minorar su carga fiscal, su carga tributaria, pero haciendo uso de la normativa en cuanto al buen uso de estos temas. ¿Vale? Pero aquí también aprovecho para subrayar ¿sí? O resaltar en este caso de que es importante que hagamos una buena planeación tributaria con cada cliente, ¿sí? Si el cliente es nuevo, aprovecha ahora que viene este proceso y lo preparas para el año siguiente, ¿vale? Yo normalmente hago así cuando son nuevos, los preparo y les digo, mira, esto, necesito que para el otro año te pongas en esta tarea y esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? Si no, por favor, va a ser muy complejo poder ayudarte. Entonces, no, no es importante ese concepto para que todo te salga bien. De lo contrario, pues me va a quedar difícil poder ayudarte en ese sentido. ¿Listo? Como última recomendación, no, no se sometan, por favor, ¿sí? La DIAN ya no es la DIAN de hace unos años que estaba bebecito, todavía no tenía dientes, ya le han salido muchos dientes a la DIAN con todas estas tecnologías y para esta ocasión, esta verificación, esta fiscalización que va a hacer la DIAN este año va a ser bastante más exhaustiva en este caso. ¿Listo? Porque ya hicieron su piloto, ya lograron identificar algunos temas en cuanto a dependiente, en cuanto a sobrevalorar el costo en algunos casos. Entonces ya saben, hoy en esta temporada van por otros más y seguramente van a seguir capturando muchos más, van a seguir fiscalizando y pues ya no se va a poder hacerle tantas maniobras a la DIAN en caso de que los que quieran hacer. Entonces, traten de hacer las cosas bien, es una recomendación, que tengan ustedes un feliz día y espero que haya sido de su agrado para poder darle finalización a esta seminario, este taller. Espero que todos se logren certificar y bueno, nada. Entonces me comprometo a enviarle este material y el concepto de la jurisprudencia de la DIAN. Y bueno, nada, Valentina, nuevamente, mil gracias por este espacio en la cual podemos venir a ayudar a los colegas a que se preparen con argumentos sólidos para que puedan tener una feliz temporada de declaración de renta a persona natural y que bueno, que ganen mucho dinero.